Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es María Dolores Arias y arrancamos Contravía PM. Muchísimas gracias a quienes nos van escuchando a través de la 102.1 FM, bienvenidos. A quienes nos ven a través de nuestras diferentes plataformas, estamos transmitiendo por Facebook, a través de facebook.com/libertopolis.com. Por YouTube se pueden suscribir a nuestro canal, es Libertópolis, o también le pueden dar seguir a nuestra cuenta en Twitter, @Libertópolis, donde también estamos transmitiendo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta tarde. Quienes van en el tránsito, y hablo del tránsito que van manejando o van de copiloto, porque a veces también uno se estresa como copiloto, pues le insisto a que haga esas 3 respiraciones profundas para que le ayude a bajar ese nivel de estrés. Así que, por favor, respire profundamente, exhale, respire y exhale profundamente por lo menos 3 veces para relajarse, y recuerde que el estrés es algo que nos va minando la salud muy silenciosamente. Así que, por favor, respire profundo. Y hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a hacer 2 enlaces. Uno en el cual vamos a estar hablando acerca de esta querella que presenta el Congreso contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por la resolución, y en la cual emitió un comunicado de prensa, por la resolución en la cual le impiden continuar discutiendo o continuar el proceso de discusión de una iniciativa de ley que se conoce como la Ley Nacional de Reconciliación, es la iniciativa 5377. Entonces vamos a hacer un enlace para platicar acerca de en qué consiste esta querella, qué es lo que hizo la Corte de Constitucionalidad o qué le ordenó, si podemos así decir, la Corte de Constitucionalidad al Congreso, y por qué se está presentando este recurso en el cual se presenta de forma unánime con la Comisión Permanente. Entonces, de eso vamos a platicar, acerca de esta querella que presenta la Comisión Permanente del Congreso en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Así que de eso vamos a hablar. Los magistrados son Gloria Patricia Porras Escobar, Bonerge Amílcar Mejía Orellana y el señor José Francisco de Mata Vela. Estos son quienes presentarían una querella penal ante los tribunales de justicia. Esto les estaremos platicando en el siguiente segmento. Además, vamos a platicar también acerca de las diferentes resoluciones que ha emitido la Corte de Constitucionalidad. La semana pasada como que estuvieron muy activos, dieron a conocer el tema de la Ley Nacional de Reconciliación, sobre este amparo. Luego el amparo sobre el tema del país seguro, donde le dicen al gobierno que no puede negociar, aunque hay quienes dicen que sí puede negociar, pero tiene que pasar por el Congreso. Pero mi punto es, les voy a contar cuál es mi punto cuando hablemos de este tema. Vamos a hacer otro enlace, y también el tema de la minera. Otra minera que se suspenden operaciones. La Corte de Constitucionalidad suspende operaciones temporalmente, y temporalmente pues es como ¿se acuerda usted del impuesto de extraordinario? Porque tenía un nombre así de, miren, ahora sí de veritas, como diría Estuardo, ahora sí de veritas, se los requete que te juro, por así decirlo,
que solo es por un tiempo, y fue ese famoso impuesto YETAAP, que fue migrando a diferentes impuestos teniendo la misma base, y ahora se llama impuesto de solidaridad, que creo que esto fue cortesía, esta migración fue cortesía del gobierno de Torres Colom, en el cual pues se impuso o se determinó que la solidaridad era una imposición y había que generar un impuesto. Así que de eso vamos a platicar también en el siguiente segmento. Y vamos a hacer un enlace. De esos temas son los que estaremos platicando. Quiero agradecerles a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a quienes ya la comparten. Y hoy quiero iniciar con algunos de los temas que se han estado discutiendo. Primero, hubo una protesta. Cerraron la torre de tribunales, le pusieron candado y ha habido hay una canción que dice ya está cerrado con 3 candados y remachada la puerta negra. Pues aquí no era la puerta negra, sino era la puerta o el portón de la torre de tribunales, y tuvo que intervenir la Policía Nacional Civil, que primero rompió las cadenas para que la gente pudiera salir, quienes se encontraban dentro de los accesos a la Corte Suprema de Justicia y a la Torre de Tribunales. Los manifestantes, esto fue una protesta debido a que se está solicitando se vuelvan o se hagan nuevamente las elecciones en Tucurú. Resulta que parece o están diciendo que en Tucurú hubo fraude, y es por esto que están pidiendo que se repitan las elecciones. Esto es en el municipio de Alta Verapaz, y la ex candidata a alcalde para este municipio, que está en Alta Verapaz, la señora Alba Noemí López Paz, pues lo que manifiesta ya es de candidata o fue candidata por el Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación, y lo que dijo fue que había habido fraude y por consiguiente había que repetir las elecciones, y era por eso que deberían pues repetirse, y por eso fueron al tribunal, a la Torre de Tribunales y a la Corte Suprema de Justicia. Aquí mi punto es si ya se habían agotado las instancias o no, porque tengo entendido que es el tribunal que deberían haber ido al Tribunal Supremo Electoral a solicitar esta repetición de elecciones, y obviamente presentar la denuncia y hacer todo el proceso y demostrar que efectivamente había fraude. Según los datos o según la información, la señora López, que es la candidata que perdió por el FCN Nación, perdió con un candidato que fue propuesto por la UNE, el señor Leonel Victoriano Guzmán Argueta, quien obtuvo 4,000 votos, 4,348 votos, aventajándola por más de 1,000, según el cómputo preliminar del sitio web del Tribunal Supremo Electoral. Y es ahí donde empiezan todos estos temas, y es ahí donde empieza el tema de que va a haber quienes traten de aprovechar reclamos justos, reclamos fidedignos, reclamos reales versus reclamos que no lo sean. Yo no digo que esto no lo sea, pero es por eso que es tan importante que el proceso electoral sea lo más transparente posible. La Junta Departamental del organismo aún no ha ratificado estos datos. ¿Y qué pasó? Pues entonces llegaron los señores, se instalaron frente a esta área donde está la Corte Suprema de Justicia y la Torre de Tribunales, cerraron, pusieron candados, pusieron las cadenas, candados, y dejaron encerradas a las personas que se encontraban dentro de la Corte Suprema de Justicia y dentro de la Torre de Tribunales por pues casi más de 2 horas. ¿Qué pasó? Pues se suspendieron 50 audiencias que estaban programadas para este 24 de julio. Imagínense la suspensión de estas 50 audiencias, y no tanto porque se perdió ese día. El problema de todo esto es que para que les den audiencia, yo no sé si es más fácil que te den audiencia o te den cita en algún centro hospitalario. La verdad, lo ignoro cuál sería más rápido, pero el punto aquí es que al suspender estas audiencias, pues las que estaban programadas para hoy, no se pasan para el día siguiente, sino se calendarizan para, si bien les va, 3 meses o más. El caso es que, como les comentaba, estos manifestantes que son de San Miguel Tucurú en Alta Verapaz, pues estaban exigiendo que se repitieran las elecciones. La PNC intervino
de manera preventiva y terminó utilizando pues gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y también pues cortaron las cadenas que mantenían bloqueadas las instalaciones. Así que esto sucedió hoy en la Torre de Tribunales y pues obviamente también ahí al lado la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, donde sí hubo audiencia, al menos esto es lo que es la información que hay, fue en el Tribunal 13º Penal, en el cual se está conociendo el caso del botín, el de la propiedad, el botín y robo de la propiedad. Registro de la propiedad, este caso conocido con este nombre, en el cual están implicados o están acusados el hermano y el hijo del presidente, Jimmy Morales, pues hoy llegó a su fase de conclusiones. Lo que entonces, en esta fase de conclusiones, las defensas, los implicados o los señalados pueden hacer sus últimas aclaraciones o declaraciones antes que los jueces y también, obviamente, la fiscalía, antes que el tribunal se retire a deliberar, a evaluar todas las pruebas y, pues, a emitir su fallo. Entonces, ¿qué sucedió? Que dieron sus declaraciones tanto Samuel Morales como José Manuel Morales. Samuel Morales señaló primero que pues era inocente y que solicitaba la absolución, que fuera absuelto de los delitos, una absolución total. Y además él hablaba que la acusación no tenía fondo y que esperaba que los jueces pudieran desenmarañar y desentrañar la verdad dentro de todas las pruebas que nada habían probado, según declaraciones de Samuel Morales. También señaló al Ministerio Público debe estar filtrando las investigaciones del caso para el que él y los otros señalados, pues de tal forma que al filtrar esta información a la prensa, el Ministerio Público pues hacía que se perdieran sus derechos y la presunción de inocencia. Mientras tanto, José Manuel Morales pues habló que durante ese año, pues esos 2 años, había crecido como persona y que esperaba que lo absolvieran y que su futuro estaba en manos de los magistrados. También declararon a Abdi Suseli Estrada García, otra de las sindicadas, el señor Mario Estuardo Orellana López y la ex registradora Anabela de León. Así que pues esto fue lo que se dio a conocer o lo que sucedió hoy en este caso, en el cual pues fueron citados hasta el 19 de agosto para conocer cuál es el fallo del tribunal, que el tribunal que está conociendo el Tribunal 13º Penal que está conociendo este caso. Así que así las cosas con respecto a los tribunales. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, resulta que la Comisión Permanente del Congreso presenta una querella penal en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué es una querella penal? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el proceso? ¿Y por qué la están presentando la Comisión Permanente del Congreso? De eso vamos a platicar en nuestro siguiente segmento. Y mientras tanto, el ICS informa que cuenta con nuevos mecanismos de fiscalización. Se ejecutarán las acciones establecidas en el Decreto 10/2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria. El artículo 21 sobre costos y gastos deducibles establece que el ICS y la SAT están obligados a intercambiar la información proporcionada por los patronos respecto de los trabajadores, sin incluir los datos protegidos por la reserva de confidencialidad establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes. Este es un mensaje del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y ya tengo en la línea al diputado independiente Luis Pedro Álvarez. ¿Qué tal, Luis Pedro? ¿Cómo estás? María Dolores, muy buenas noches, a tus órdenes. Muchas gracias por tomar nuestra llamada y me gustaría que habláramos con respecto a este comunicado de prensa que emitió el Congreso de la República con respecto a una querella penal que presentó contra 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad y que me contaras un poco al respecto y también entender a qué se refiere una querella penal y cuáles son las implicaciones o el proceso de esta querella. ¿Aló? Sí, ¿me escuchas? Te pierdo, María Dolores, ¿tú me escuchas? Yo te escuché, pero si quieres volvemos a hacer... Ahorita te recuperé, ya te escuché. Perfecto, bien. Excelente. Entonces, me gustaría que habláramos con respecto a este comunicado de prensa en el cual el Congreso da a conocer que a través de la Comisión Permanente o la Comisión Permanente da a conocer que han presentado una querella penal en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, me gustaría primero que habláramos qué es una querella penal, cuál es el proceso y por qué se presenta esta querella penal. Claro que sí, María Dolores. Yo creo que hay que ir un pasito para atrás. Okay. Yo creo que hay que repasar un poquito el concepto de república y básicamente el concepto de república, digamos, gobernantes y gobernados, especialmente gobernantes, a través de la ley, es decir, bajo leyes generales, abstractas e impersonales. Y en el caso de los funcionarios públicos, solo podemos hacer y exclusivamente podemos hacer lo que la ley nos permite. En ese sentido, también otro de los principios republicanos importantes a repasar es la división de poderes. La República de Guatemala no es la excepción y está contemplada en la Constitución Política de la República, que el poder radica en el pueblo y este se delega en 3 poderes que está prohibida su subordinación, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y establece la propia Constitución que es punible cualquier acción encaminada a violar esa división de poderes. En ese sentido, como algunos de ustedes sabrán, la Corte de Constitucionalidad, con el voto de estos 3 magistrados que fueron demandados el día de hoy por el Congreso de la República como institución, emitieron una resolución para que no se siga conociendo el trámite de una iniciativa de ley, en este caso reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, que estaban en trámite. Básicamente, dentro del trámite, el estado actual de esa iniciativa de ley está aprobada en segundo debate. Uh-huh. Es decir, está en el proceso todavía de discusión y de formación. Todavía le falta un tercer debate, falta su aprobación por artículo, en los cuales todos los diputados, con las mayorías necesarias, se pueden presentar enmiendas, puede cambiar su contenido. Posteriormente a esto, siguiendo el trámite de formación de ley establecido en la Constitución Política de la República, tendría que ser conocido por el presidente de la República para su aprobación y su sanción, es decir, ya la aprobación o la publicación, o en su caso el presidente de la República siempre tiene el derecho constitucional de vetar las leyes, ya sea parcial o totalmente. Que esto es un proceso que sigue todas las leyes. Exactamente. Okay. Y esa es la potestad legislativa del Congreso de la República, es el poder legislativo, esa es la razón de ser, porque el Congreso tiene otras funciones, tiene muchas otras funciones, pero su principal función, y como todos lo aprendemos desde el colegio, es que la potestad, la facultad legislativa, esa facultad de crear leyes es exclusiva del Congreso de la República. Entonces, los efectos de esta resolución, de esta nefasta resolución, con consecuencias verdaderamente terribles, es que se está limitando, prácticamente se está anulando esa potestad legislativa. Porque, si bien es cierto que la Corte de Constitucionalidad se contempla en la Constitución, que debe ser garante de la constitucionalidad de las leyes, esta debe ser posteriormente a su aprobación, porque ahorita el contenido de esa iniciativa de ley puede variar. Ni siquiera, por ejemplo, lo que se ha aprobado en primer y segundo debate, para nada significa que va a ser el contenido definitivo de una ley. Entonces, intervenir
en ese procedimiento de formación y de aprobación de las leyes es precisamente intervenir y limitar una de las funciones esenciales de uno de los poderes del Estado y prácticamente recordemos que en un sistema democrático representativo como el que tenemos en Guatemala, el poder es delegado a través del voto, del sufragio en representantes del pueblo de Guatemala, que somos los diputados al Congreso de la República. Entonces aquí, con este voto de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, prácticamente se está anulando esa delegación que el pueblo de Guatemala ha dado en un órgano, un organismo, un poder del Estado constitucionalmente creado, cuya principal función es la aprobación de las leyes. Y entonces, lo que dice la resolución es no pueden discutir esta iniciativa, básicamente. Así es, no puede seguir adelante, ni siquiera discutirla y aprobarla, o sea, y el contenido pues puede cambiar. Entonces, imagínate, yo digo que es nefasta esta resolución de la Corte de Constitucionalidad porque se aparta completamente de la jurisprudencia y los precedentes que venían dándose desde que se creó la Corte de Constitucionalidad. Hay amplísimos antecedentes, creo que en el comunicado. Habla de una resolución. Alguna resolución, pero hay muchísimas más, en donde las Cortes de Constitucionalidades anteriores habían dicho con muchísima claridad, con muchísimo tino y acierto, que la Corte no podía otorgar o conocer amparos contra el trámite de iniciativas de ley, porque no le cuenta son iniciativas de ley, hasta que la ley no fuera completamente aprobada y entrara en vigencia, porque obviamente su contenido puede variar. Y es precisamente en esa discusión dentro del seno del Congreso de la República que se viabiliza, donde realmente se lleva a cabo, se le da vida a esa potestad legislativa. Prácticamente hoy por hoy lo que tenemos es que el Congreso está anulado, María Dolores, en la facultad de discutir las leyes, de proponer, hacer nuestras propuestas, nuestros cambios, etcétera, está completamente anulada. Lo que la Corte de Constitucionalidad hizo es que prácticamente le tenemos que ir a pedir, y eso es el pueblo de Guatemala, no solo a nosotros como diputados, pero el pueblo de Guatemala básicamente le tiene que ir a pedir permiso a la Corte de Constitucionalidad sobre qué puede presentar como iniciativa de ley, porque así como lo hizo en segundo debate María Dolores, lo pudo haber hecho en primer debate, lo pudo haber hecho cuando se está conociendo en una comisión de trabajo, una iniciativa de ley, cuando un diputado, por ejemplo, anuncia, por ejemplo, yo como diputado que tengo una iniciativa de ley, podría anunciar de que voy a presentar una iniciativa de ley para que se elimine un impuesto, por ejemplo, que lo quiero hacer, y ya las tengo algunas en trámite, y solo con ese anuncio podría ser suficiente amenaza para que la Corte de Constitucionalidad discrecionalmente determinara que eso en algún momento viola la Constitución, y sencillamente resolver que me tendría que abstener de presentar esa iniciativa de ley. Es exactamente lo mismo. Claro. Y es una situación terrible, porque realmente atenta contra uno de los organismos del Estado, contra la función principal del Congreso de la República. Prácticamente ahorita la resolución que dieron es dejar parqueado al Congreso de la República. Es básicamente decirle al Congreso qué pueden discutir y qué no pueden discutir, por lo que estoy entendiendo. Y yo sé que la ley o esta iniciativa es sobre la Ley Nacional de Reconciliación y que es polémica la ley. Sin embargo, no es tanto el contenido de la ley, sino los precedentes que se están haciendo en cuanto a que, igual como tú dices, podría ser una ley de simplificación fiscal. Y, claro, cualquier cosa. Y entonces, si alguien se siente amenazado por esta ley o no se siente incómodo, podría pedir un amparo y la Corte podría resolver a favor. Sí, en ese sentido, María Dolores, tú me mencionabas un poquito el tema de la querella. Yo lo que entiendo, yo no soy miembro de la Comisión Permanente, pues tengo un poco más o menos la misma información que el resto del pueblo de Guatemala. Lo que he visto es los comunicados oficiales del Congreso de la República, en donde se resolvió de parte de la Comisión Permanente, que básicamente la Junta Directiva del Congreso, y las decisiones se toman por mayoría, de sus 9 miembros. Se decidió, pues, cuando se conoció, se les notificó de esa resolución, de esa
nefasta y arbitraria resolución de la Corte de Constitucionalidad se notificó al Congreso y se conoció y se leyó en la Comisión Permanente, pues se determinó que definitivamente había la posibilidad de haber cometido un delito. En este caso, creo que se está indicando violación a la Constitución y prevaricato, si no estoy equivocado. Dentro de los posibles delitos que podrían haber abuso de autoridad y otras cosas, y obviamente como hay obligación de denuncia, de conformidad con el Código Procesal Penal, todos los funcionarios públicos estamos obligados a denunciar cuando creemos que se puede haber cometido algún delito. En ese sentido, pues se resolvió que el presidente del Congreso de la República hiciera los trámites correspondientes para presentar las acciones legales en contra de los magistrados. Y yo creo que eso es defender la institucionalidad del Congreso. Creo que se hizo lo correcto. Obviamente, esto es un problema muy serio. Te puedes imaginar que prácticamente la Corte Constitucional le está diciendo al Congreso que no puede legislar. Y el Congreso está demandando a los 3 de los 5 magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad del país. Eso es algo realmente serio, pero que se tiene que hacer, porque no se puede seguir permitiendo que esto pase. Realmente es una arbitrariedad terrible y esto debe preocupar a todos los guatemaltecos. Decía yo al inicio de mi intervención que los principios republicanos se basan precisamente en que los gobernantes estemos limitados, que podamos actuar limitados por la ley. Si tú no tienes esas limitaciones por la ley, caes en arbitrariedades, caes en abusos de poder, exactamente lo que está pasando y lo que estamos viendo ahorita. Aparte de eso, hemos visto, por lo menos en los últimos, en las últimas 1 o 2 semanas, resoluciones verdaderamente temerarias de parte de la Corte de Constitucionalidad. En el caso, por ejemplo, del Ejecutivo, una situación bastante similar a la que se da en el Congreso de la República, donde están limitando al presidente de la República, pese a que son sus facultades el dirigir la política internacional del país, independientemente del contenido del acuerdo con los Estados Unidos, y prácticamente con desconocimiento total del contenido de que pueda haber estado negociando el Ejecutivo. La presidencia simplemente le dice, mire, no puede seguir adelante. Y ahora estoy diciendo, bueno, por circunstancias puramente de hecho, pero ahora están diciendo que no, que siempre no, que no le prohibieron nada, pero tú lees la resolución que yo se las comparto a ustedes en digital, pues resulta que sí combinan al presidente que se abstenga de llevar a cabo la negociación y había las relaciones exteriores. Lo mínimo, hacer saber al país con el que estaban llevando a cabo que tienen esas limitaciones. Eso está clarísimo, la resolución. Ahora dicen que resolvieron y que no dice nada. Increíble. Aparte de eso, vemos también la resolución en contra de la empresa de níquel, de la mina de níquel de Izabal de CGN, cerrarla después de que es prácticamente de las minas más antiguas del país, con licencias de los años 70, que han estado pues explorando y operando desde hace muchos años, con su papelería, pues si no te puedes imaginar después de todos los años de operar, que simplemente en cualquier momento te dicen, mire, le vamos a aplicar un convenio en que en el momento cuando usted empezó a trabajar no existía, pero que ahora se lo vamos a aplicar. Y no solo se lo vamos a aplicar, sino lo vamos a cerrar. Lo vamos a cerrar para mientras se lleva a cabo esta consulta. Una situación verdaderamente grave, María Dolores, que atenta contra la certeza jurídica. Y lo que estamos viendo es que pues realmente la Corte de Constitucionalidad está fuera de control. Algo terrible. Realmente a mí me preocupa enormemente. Yo entré en la Facultad de Derecho en el año 93 y estudié muchísimo las resoluciones desde el año 85, 86, que empezaron a salir los compendios de jurisprudencia de las Cortes de Constitucionalidad, que había muchísimo más seriedad, se respetaban los precedentes, habían resoluciones realmente con mucho razonamiento, con mucha prudencia, con mucha responsabilidad. Y hoy por hoy hemos visto que a través de amparos provisionales, donde todavía no se ha oído a las partes, donde muchas veces ni siquiera llegan a sentencia, prácticamente resuelven en definitiva situaciones de una forma completamente arbitraria, sin entrar en el tema puramente de la orientación ideológica, que veo yo, esta es una apreciación mía, que yo veo que realmente todo va con tendencia estatista, intervencionista, socialista.
y eso es más preocupante todavía, porque lo que vemos es una politización enorme de la Corte de Constitucionalidad, y eso es algo muy delicado, María Dolores. Y entonces, y obviamente es para preocupar a cualquiera en cuanto a que la idea de una república es que nadie esté por encima de la ley y que precisamente para evitar estos excesos. Ahora, ¿quién conoce si se presenta una solicitud de antejuicio en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad? ¿Quién lo conoce? ¿Es la Corte Suprema de Justicia? No, es el Congreso de la República, María Dolores, y todo esto está regulado en la ley en materia de antejuicio. El trámite, lo que corresponde es que en el Centro Administrativo de Gestión Penal, donde normalmente se presentan las querellas aquí en la ciudad de Guatemala, pues se interpone la querella y hay una distribución para un juzgado. El juzgado que tenga conocimiento, como obviamente los magistrados gozan del derecho a antejuicio, pues tienen que elevarlo, abstenerse de seguir conociendo, elevarlo a la Corte Suprema de Justicia. Y lo que dice la ley en materia de antejuicio es que la Corte Suprema de Justicia tiene 3 días para remitirlo a quien sea competente para conocer el antejuicio. En este caso, el Congreso de la República. Muchas veces eso pues toma, la ley dice 3 días, puede tomar mucho más, pero habrá que ver cuál es la forma actual de la Corte Suprema de Justicia. En algunas oportunidades ha rechazado las acciones de antejuicio contra magistrados de la Corte. Yo creo que esa no debería ser la función de la Corte Suprema, sino que debería enviarlo a quien corresponde, en este caso directamente al Congreso de la República. Y en el Congreso de la República, para despojar de esa inmunidad de la que gozan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pues tendría que haber el proceso que ya muchos estarán más familiarizados, de escoger una comisión pesticidora, los 158 diputados, integrada por 5 miembros. Después del procedimiento de la pesticidora, pues tiene que haber y hace una recomendación al Pleno, que puede ser quitar o no quitar la inmunidad. Esa recomendación no tiene efectos vinculantes, y es el Pleno, a través de 105 votos, que es la mayoría que requiere en este caso, pues que tendría que podría en todo caso pues levantarse el antejuicio, y si no se llega a esos 105 votos, pues simplemente se archiva. O por ejemplo, que hubieran 105 votos que dijeran no es procedente este proceso, pues entonces se descarta completamente. Entonces, bueno, vamos a seguir atentos porque al final es importante también establecer estos pesos y contrapesos y ver cómo va a actuar la Corte Suprema de Justicia, porque también en el comunicado habla que requieren que la Corte Suprema de Justicia de forma urgente e inmediata remita las actuaciones al órgano competente para conocer el retiro de antejuicio. Esto pese a que, como ha ocurrido previamente, los denunciados podrían de forma inmoral autoampararse en un acto de total impunidad. Es posible, ya lo vimos, ¿verdad? Realmente ya lo vimos en el caso anterior, donde inclusive el magistrado de Matavela se autoamparó precisamente para que no se siguiera conociendo un antejuicio en su contra, lo cual pues suma a esta situación que yo lo considero una crisis institucional ya en el país, lamentablemente, y realmente con unos precedentes espantosos. Yo te diría que en estas últimas 2 semanas han sido verdaderamente de efectos nefastos para la economía y para la institucionalidad del país y las resoluciones de la actual Corte, lo cual pues obviamente nos preocupa a todos, y esperamos que se resuelva como en derecho corresponde. María Dolores, imagínate que ya el actuar de esta Corte de Constitucionalidad ya nos puso contra la pared, inclusive con el gobierno de los Estados Unidos, algo pues con nuestro principal socio comercial, por las irresponsabilidades con las que han estado actuando. Y además que, bueno, también todas sus resoluciones ahuyentando la inversión. Y aquí uno de los temas es, bueno, ¿cómo va a actuar la Corte Suprema de Justicia en cuanto a esta solicitud o a esta querella que presentará el Congreso, y de ahí darle seguimiento a este tema? Muchísimas gracias, Luis Pedro, y vamos a seguir atentos a esta nota. Buenas noches, Manuel Luis, para servir. Platicábamos con el diputado independiente Luis Pedro Álvarez con respecto a este comunicado que emitió la Comisión Permanente del Congreso de la República, todo esto en relación a una orden que da la Corte de Constitucionalidad, donde le dice que ya no deben discutir una iniciativa. El tema aquí es, primero, yo sé
que el Congreso genera anticuerpos. Yo sé que hay muchos diputados que son totalmente para el olvido y que solo por el sistema electoral que tenemos es que llegan a ocupar una curul. Sé también que la ley es pues polémica, pero el punto aquí no es todo esto, sino el punto aquí es el principio, y el principio es la división de poderes. El principio aquí es que imagínense que en lugar de la Corte de Constitucionalidad fuera el presidente quien emitiera un acuerdo o un memo diciéndole a los congresistas que no pueden discutir una ley. El punto aquí es que es anular la división de poderes y asumir el poder de decidir qué se discute y qué no se discute en el Congreso. Y, por último, si esta ley fuera aprobada, tuviera inconstitucionalidades, fuera en contra de la Constitución, existen los mecanismos para impugnarla. Y es entonces, a través de poner a funcionar los pesos y contrapesos, que cada vez nos vamos alejando más de la república y nos acercamos mucho a la democracia, que hace que funcionen en una república esos pesos y contrapesos. ¿A qué me refiero? A que si en el Congreso sale una ley abiertamente inconstitucional, una ley que viola los derechos individuales, es ahí donde empieza a funcionar el otro peso llamado organismo judicial, que puede emitir fallos en contra de esa ley, ya sea parcial o total. O también el Ejecutivo vetando una ley que considera que viola la Constitución. Entonces, existen los mecanismos para detener estas leyes que pueda emitir el Congreso. El problema es que se haga de esta forma. Y eso para mí es lo más importante, que debemos estar atentos y entender por qué hay que poner un alto a quienes pretenden o creen que pueden estar por encima de la ley y que no se deban seguir los procesos que están establecidos. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar con nuestro invitado, vamos a hacer otro enlace para que hablemos acerca precisamente de las resoluciones que estuvo mencionando el diputado Luis Pedro Álvarez con respecto a, por ejemplo, que el gobierno no pueda celebrar convenios de política exterior, que suspenda temporalmente una minera y, por último, pues esta resolución en la cual estuvimos platicando con Luis Pedro Álvarez. Así que vamos al corte, regresamos. Gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Cuando regrese les agradezco. El ICS informa que cuenta con nuevos mecanismos de fiscalización. Se ejecutarán las acciones establecidas en el Decreto 10/2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria. El artículo 21 sobre costos y gastos deducibles establece que el ICS y la SAT están obligados a intercambiar la información proporcionada por los patronos respecto de los trabajadores, sin incluir los datos protegidos por la reserva de confidencialidad establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes. Este es un mensaje del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchas gracias a Iris Santos, también a Marco Antonio Castellanos. Muchas gracias a los demás que no puedo ver por cuestiones de privacidad, pero muchas gracias. También saludos a Claudia Alvarado, saludos a Miguel Luna, compartido. Muchísimas gracias, Miguel, saludos. Maynor Vela, saludos y felicitaciones. Gustavo López, saludos también, muchas gracias. Comparta, Gustavo, comparta nuestra transmisión. Y también a Alex Chay, que nos dice, tenemos un Estado fallido, todos los organismos son un desastre. Y tenemos en la línea a nuestro compañero Alejandro Valdizón. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Dolores? Pues gracias por tomar la llamada y me gustaría que habláramos pues sobre las resoluciones que ha emitido la Corte de Constitucionalidad y que ha generado pues
por todos lados reacciones. Por un lado está el tema de la suspensión temporal y temporal es un eufemismo, la suspensión de la minera de Izabal. Por otro lado está el tema de prohibir seguir discutiendo la iniciativa de ley 5377 y luego la de firmar acuerdos, que después dijeron que no era una prohibición. Sí, bueno, empecemos por la primera que mencionaste, obviamente una resolución desafortunada en la línea de lo que ya han venido haciendo en otras ocasiones, ¿verdad? Yo creo que esto hay que ponerlo en el contexto más amplio, ¿verdad? Yo a veces converso sobre estos temas con abogados o futuros abogados y lo que les digo es, si ustedes quieren encontrar una explicación a estas situaciones dentro del campo jurídico o que se dan dentro del campo jurídico, que son eventualmente, digamos, decisiones de carácter constitucional de la Corte de Constitucionalidad, pues no las van a encontrar, o las que encuentren no van a tener sentido, porque son situaciones que trascienden al campo eminentemente jurídico. Si tuviéramos una Corte de Derecho que se dedicase a fallar conforme a derecho, no estarían pasando estas cosas. Lo que hay ahí simplemente son activistas y operadores que obedecen a determinados intereses políticos, a determinadas ideologías, a determinadas facciones y a determinadas presiones, y eso es producto de todo el proceso de cómo llegan a ejercer esas posiciones, esas magistraturas y sobre todo ese poder determinadas personas, ¿verdad? Personas que no están calificadas y que no tienen ni la estatura moral ni la estatura jurídica para ocupar esos puestos. Pero dados los procesos tan politizados de cómo es que se hacen esas designaciones, pues al final resultamos con esto, ¿verdad? Eso es algo que está ya más en el campo de la economía política constitucional, del public choice, de otra serie de herramientas analíticas que son las que te permiten entender por qué pasan estas cosas, ¿verdad? Porque realmente asidero jurídico como tal, desde luego que no tienen, pero lo que sí tienen es poder de imponer sus criterios, sus ideologías, su desprecio por el respeto a los derechos elementales, a la propiedad, a la libertad de industria, comercio, al trabajo, incluso a, digamos, una serie de cuestiones que van en contra de sus resentimientos y de sus posiciones ideológicas, ¿verdad? Incluso me refiero a mucha de la gente que está que son los, llamémosles, grupos de interés o buscadores de rentas, o gente que está, digamos, que vive, digamos, que lucra, que este es su modus operandi de generar esa conflictividad, de generar esos planteamientos, porque al final, pues, a raíz de eso es que les llueven los millones de dólares que les dan tributarios ingenuos en Estados Unidos, en Europa, pensando tal vez como ellos, o pensando o siendo engañados en que esta gente está haciendo una labor razonable, ¿verdad? Al final es todo parte de un proceso, digamos, de obtención de rentas y de ganancias y beneficios a costa, obviamente, de la población. Y eso es lo que realmente explica por qué se dan estas situaciones. Claro, el daño que se le hace a Guatemala, la pérdida de empleo, la pérdida de credibilidad, la forma en que se asustan y se ahuyentan a futuras inversiones que seguramente no van a venir, la falta de crecimiento, la falta de desarrollo, pues todo eso lo vamos a tener que pagar los que no estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero, en fin. Ahora con el tema de las otras resoluciones que tú mencionabas, pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? Una Corte de Constitucionalidad que no es primera vez que se le critica sobre el hecho de excederse en sus atribuciones, excederse en sus competencias, ¿verdad? Ayer quisieron salir a la defensa, digamos, de su resolución, diciendo no, nosotros no prohibimos nada, no hicimos esto, ¿verdad? Y pues presentándose ahí como niñitos inocentes de primera comunión. Me malentendieron, no son, ¿verdad? Sí, me malentendieron, etcétera, etcétera. Es decir, si eso hubiera sido el caso,
hubieran dicho por notoriamente improcedente, se rechaza para su trámite el amparo, porque aquí realmente no hay nada que discutir. En cuanto no haya un acto de autoridad donde ustedes no me traigan un acto concreto donde el gobierno violó el procedimiento constitucional, pues entonces, ¿qué tienen que resolver, verdad? Y si dicen, pues no le estoy prohibiendo nada, es porque no se ha hecho nada. Entonces, ahí lo que ves es una gran contradicción. Obviamente esto obedece más que todo a esta animadversión ideológica y a esta animadversión política que hay entre el presidente, el gobierno y los grupos de interés y los grupos de presión y las demás facciones políticas que se oponen, dentro de los cuales está incluido la Corte de Constitucionalidad. Estos 3 magistrados, por lo menos, de la Corte de Constitucionalidad. Esto no es nada nuevo, y tú ahí ves a sus activistas y a sus operadores políticos, ahí ves a los mismos operadores mediáticos, les he llamado yo, a toda esta bola de pseudoanalistas y de pseudoperiodistas que lo único que hacen es hacer una defensa oficiosa de estos posicionamientos ideológicos. Por supuesto que yo tampoco voy a defender al presidente a lo que el gobierno hizo, porque lo que hizo estuvo muy mal, pero más que ilegal, simplemente demuestra incompetencia, ¿verdad? Alguien que está buscando algún entendimiento con Estados Unidos y que es responsable, debería, uno, ser transparente, debería ser claro, debería tener claro a qué nos podemos comprometer y a qué no. Comprometer a Guatemala a una obligación de tener que dar asilo a miles de personas que lo solicitan para ingresar a Estados Unidos es algo que no tenemos la capacidad de hacer, y dentro de esas limitaciones alguien que se precia de ser un estadista responsable lo debería entender, y pudo sí haber llevado alguna propuesta al gobierno de Estados Unidos para tratar de mitigar la situación. Sabemos que existe la amenaza de repercusiones o de sanciones más fuertes, ya las ha externado el presidente Trump de Estados Unidos, ya nos está amenazando con aranceles, ya nos está amenazando con impuestos a las remesas, y eso es por esa falta de competencia, esa falta de habilidad, esa falta de sentido de profesionalismo, si se quiere, para llevar a cabo este proceso, ¿verdad? En todo caso, cualquier acuerdo en un contexto internacional se lleva a cabo de esta manera, es común, es lógico, siempre se ha hecho así, que digamos el ejecutivo, las cancillerías son las que determinan las bases, y por supuesto cualquiera que lo entiende sabe que una vez hay un acuerdo en términos de cuáles podrían ser las bases, tienen que regresar ambos a sus respectivos países. Incluso la Constitución de los Estados Unidos establece que para tratados y convenios internacionales también el Senado los tiene que ratificar. En el caso de Guatemala, la Constitución tiene los presupuestos de los convenios internacionales que tienen que ser ratificados por el Congreso. Le da la facultad al Ejecutivo, a negociarlos, pero con la obligación de la previa ratificación del Congreso. Entonces simplemente es un tema de orden y de forma que no se cumplió aquí por la ineptitud del gobierno. Debieron haber llegado a algún tipo de entendimiento básico, funcional, aceptable, que fortaleciera la relación con Estados Unidos, que de alguna manera pudo haber implicado también alguna ventaja para el trato a los migrantes, por ejemplo, visas de trabajo, por ejemplo, protección temporal, por ejemplo, algún tipo de estatus transitorio, por ejemplo, una serie de cuestiones que si hubiéramos jugado bien nuestras cartas probablemente hubiéramos tenido mejores logros, ¿no? Luego ya establecido las bases del convenio, las obligaciones, el paso lógico, esto cualquiera lo entiende, era venir, someterlo a consideración del Congreso, de eso tiene que dar la aprobación, y una vez la aprobación pues ya va y ya se formaliza, por así decirlo. Y los gringos, perdón que me expresé de esa manera, pero Estados Unidos tampoco son ningunos tontos y tampoco es que no sepan cuál es el procedimiento de cómo se tienen que hacer estas cosas, tanto del lado de ellos como del lado de Guatemala. Claro. Es gente muy especializada y muy conocedora de estos temas,
y saben, ¿verdad? La reacción de Trump es una reacción hepática y bueno, pues él ya hoy ya está más preocupado por lo que Mueller está diciendo al Congreso de lo que pasó en Guatemala. Todos sabemos cuál es su forma de actuar, pero también ya hay otros funcionarios amenazando, ¿verdad? Y pues ojalá que estas amenazas no se materialicen, ¿verdad? Pero el tema es que de verdad que qué lamentable que tengamos que caer en esto. Para empezar, vergonzoso, ¿verdad? La mediocridad de los operadores políticos en Guatemala, el gobierno, la Corte de Constitucionalidad, de verdad, son actitudes tan mediocres y tan infantiles que honestamente da vergüenza. Y luego la falta de capacidad de darle una solución de Estado a un tema que sí es preocupante, ¿verdad? Tenemos que entender que Estados Unidos, desde su perspectiva, tiene una intención muy fuerte de reducir el flujo migratorio, y este es un tema que hasta se ha vuelto de campaña. Y independientemente de lo que cualquiera de nosotros pensemos, la realidad es cuál va a ser la política que va a prevalecer en Estados Unidos. Y nosotros aquí podemos hacer todo el berrinche que querramos y todos los lloriqueos que querramos para que Trump nos deje entrar a todos y nos damos los 15 millones para allá. Eso no va a pasar. Estados Unidos va a endurecer sus políticas, va a endurecer sus programas, va a endurecer sus medidas, y si queremos ser maduros e inteligentes, tenemos que empezar a pensar en soluciones viables y que no impliquen riesgos mayores. Y eso es lo que un verdadero estadista debería estar haciendo, en lugar de estas cosas a oscuras y digamos, y con poca transparencia, o ir a aceptar saber ni qué. Y por supuesto, a eso sumémosle la irresponsabilidad de una Corte de Constitucionalidad sin credibilidad, que simplemente anda dando amparos a activistas políticos, a gente que quiere protagonismo, a hacerse protagonismo ellos también, a congraciarse con sus bases ideológicas, y en fin, ese es el desastre que tenemos hoy en Guatemala. Y bueno, Alejandro, me gustaría seguir platicando contigo, pero el tiempo se nos ha ido muy rápido. Claro. Y esperamos que verte el próximo lunes, porque me gustaría hablar sobre los límites que deberían, así como hablamos de los límites que tiene el Ejecutivo, ¿qué límites tendrían las Cortes? Y que ese es un tema que poco se ha hablado. Sí, eso es un tema muy importante. Yo sé, porque ya estamos sobre el tiempo, siempre tiene que haber contrapesos, siempre. Eso es base de un sistema republicano. Ninguna corte en ningún lugar del mundo que se precie de tener un sistema republicano de contrapesos puede tener un poder absoluto. Ni los Estados Unidos lo tienen, que es el modelo del republicanismo para muchos países. Por supuesto que incluso existe el proceso de impeachment para los propios magistrados de Corte Suprema en los mismos Estados Unidos. Que no nos vengan con el cuento que X Corte, sea Constitucionalidad Suprema o lo que sea, está por encima de la ley y puede hacer lo que se le antoje con la ley. Dentro de un contexto de juridicidad, la Corte no puede ser perseguida por sus opiniones. Pero una vez la Corte se sale de ese contexto de juridicidad, tiene que responder por sus actos y tiene que haber un contrapeso que lo frene. Eso es básico, y lastimosamente aquí en Guatemala hay mucha gente que no lo entiende, y hay mucha gente que por sus posicionamientos ideológicos o conveniencia defienden la otra tesis, y eso de verdad es lamentable. Siempre tiene que haber un control cruzado. Pues muchas gracias, Alejandro, por haber tomado la llamada. A ti muchas gracias. Es un gusto. Buenas noches. Platicábamos con Alejandro Valdizón con respecto a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, y esperamos más adelante en los programas hablar sobre el tema de los pesos y los contrapesos. Ya hicimos un programa con Warren Orbo con respecto a la República. También pueden encontrar un programa que hicimos con el juez Ricardo Rojas respecto a la dictadura de las Cortes, como evitar dictadura de Cortes, y esperamos poder hacer uno también con Alejandro explicando por qué las Cortes también deben estar acotadas por la ley. Así que
Fue un gusto estar con todos ustedes. Muchísimas gracias a quienes compartieron nuestra transmisión. Gracias a Vladimir Sánchez. Saludos. Comparte nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por haber estado con nosotros, a quienes nos dieron seguir nuestra publicación en Twitter y también en YouTube, quienes nos están viendo por YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de estos medios. Que tengan una excelente noche. Vamos a nuestro siguiente programa. Vamos a Más Negocios, donde estaremos hablando acerca de cultura organizacional. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.